Muy buenos días, familia. Mi nombre es Sergio Solera y pertenezco a la iglesia del CENTI en nuestro distrito de Alajuela. Eh, Junto con mi esposa, María del Socorro, le servimos al Señor en el Ministerio de Río, Ministerio de Familias. Por cierto, y como siempre, muy invitados este sábado en modalidad virtual. Por una situación especial, hoy vamos en modalidad virtual y el resto de los sábados en dos modalidades, virtual y presencial. En esta mañana, familia, nos convoca Papá Dios, como siempre, ¿verdad? Para que nos deleitemos en su palabra. Nada más recordar que en el devocional de hoy, las lecturas que corresponden, que hagamos cada uno, las estudia, son Marcos 10, del 1 al 31, Salmo 64 y Proverbios 2. Ayer volvimos a empezar con el libro de los Proverbios y no quiero dejar pasar esta ocasión para que hablemos de algo muy importante y es la sabiduría. Vamos a basar entonces este comentario, este devocional en Proverbios 2, entendiendo que todos, ¿verdad? Todas, buscamos las lecturas adicionales y las hacemos. Entonces, listos con Biblia, con cuaderno de apuntes y vamos a empezar. Proverbios 2. Vamos a leer cada uno de los fragmentos. Versículos del 1 al 4. Se llama Excelencias de la Sabiduría. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscareis, y le escudriñares como a tesoros. Al igual que Salomón, que el rey Salomón, nosotros debemos desear grandemente siempre la sabiduría. Debemos escuchar la palabra de Dios, debemos desear, ¿verdad?, estar bien pegaditos al manual de vida. Debemos no solo eso, también compartirla y, ¿por qué no?, buscar de nuestros líderes y pastores si tenemos alguna pregunta, alguna cosa, ¿verdad?, que quizás necesitamos alguna ampliación, alguna aclaración, se la pedimos al Espíritu Santo y además nuestros líderes y pastores pueden acompañarnos también en una reflexión al respecto. Debemos entonces buscar la sabiduría como alguien que busca, qué sé yo, como un tesoro, ¿verdad? Hay un par de referencias que quiero mostrarles. Una está en el Salmo 42. Es como muy similar, ¿verdad? Voy a leerlo. Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Así como el ciervo busca el agua, también nosotros debemos buscar la sabiduría. Es una analogía, ¿no? Es una analogía. También, bueno, eh, otra analogía podría ser la de un hombre, ¿verdad?, que cava profundamente en la tierra y cuando está cavando rompe piedras, ¿verdad? Y pasa a través de la roca y entra en lugares inimaginables. Bueno, y lo que anda buscando seguramente, como dice el proverbio, es oro o plata. Y puede descubrir muchas cosas. Sin embargo, familia, ahí no es donde encontramos la sabiduría, ¿verdad? La sabiduría no la vamos a encontrar tampoco en las profundidades del mar. No podemos comprar sabiduría, ¿verdad? Ni siquiera es como cualquier metal precioso, jamás se le compara. El temor a Dios, el temor a Dios es la reflexión de hoy. El temor a Dios es la verdadera sabiduría. Negarse por completo a hacer cosas que no están correctas, digámoslo bien. Negarse a hacer cosas malas. Esa es la verdadera inteligencia, esa es la verdadera sabiduría. Quiero, quiero traerles otro versículo. Este está en Job 28:28, ¿verdad?
que complementa esta primera parte que acabamos de ver. Y dice Job 28:28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, vean qué hermoso, ya empezamos de lo más bien con con esta porción, perdón, del 1 al 4, donde tenemos que anhelar, desear de todo corazón, buscar la sabiduría, esa que no se encuentra cavando, ¿verdad? Ni en el fondo del mar, esa que se encuentra en la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo y pidiéndole al Señor sabiduría, igual que lo hacía Salomón, ¿verdad? Eso fue lo que le pidió Salomón al Señor, sabiduría. Vamos a leer los versos 5 al 8. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente y es el que guarda, perdón, las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, vean cómo esto hace alusión a una recompensa, ¿verdad? ¿Cuál es la recompensa de la sabiduría? Si alabamos, si adoramos, si respetamos a Dios como debe ser, entonces sin duda seremos sabios. Dios nos da la sabiduría a través de su Espíritu Santo. Somos su pueblo y Él nos protege, Él nos defiende y nos protege de absolutamente todo. Les recuerdo lo que dice el Salmo 23, ¿verdad? Que compara a Dios con un hombre, con un pastor, ¿verdad? Que posee ovejas. El granjero cuida de sus ovejas y les proporciona agua y comida, se preocupa por ellos. De la misma manera, Dios nos cuida, ¿verdad? Cuando estamos en peligro y Él es el que nos protege. Entonces, ese temor, esa reverencia, ese respeto a Dios, por ahí es, familia, donde empieza la sabiduría, donde en la adoración, en la alabanza, ¿verdad? En buscarlo siempre es donde vamos a encontrar ese verdadero tesoro de la sabiduría. Vamos a leer los versículos 9 al 15. Dice el 9, del 9 al 15. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, y cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Aquí nos está hablando el proverbio en esta porcioncita del 9 al 15, ¿verdad? Como lo habla la palabra de Dios, donde a menudo se compara nuestra vida con un viaje, ¿verdad? Nuestra vida como un viaje. Jesús comparaba la vida como un viaje, ¿verdad? Recuerden aquello cuando decía, entra por la puerta estrecha, ¿verdad? Que uno no elija la puerta ancha o el camino fácil, ¿verdad? Y es que mucha gente todavía sí elige el camino fácil. Nosotros mismos debemos cuidarnos de estar parados siempre, como decimos nosotros, en la brecha y escoger el camino estrecho. Ese seguro que está lleno de piedras y todo, pero aquí vamos con nuestro papá Dios. El camino fácil, ¿a dónde conduce? Normalmente el camino fácil no conduce a nada bueno, conduce a muerte. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar siempre la puerta pequeña, el camino angosto, ¿verdad? Eh, donde solo algunas personas nos damos cuenta, ¿verdad? Nos damos cuenta de que ese es el camino que realmente lo lleva a uno a la vida, ¿no? Vamos a reflexionar sobre dos versículos, están en Mateo 7 del 13 al 14. Es para complementar este comentario que acabo de hacer. Dice Mateo 7 del 13 al 14,
Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, ¿verdad? Todos entendemos el tema de que nuestra vida, ¿verdad? Es como un camino, es un andar, ¿verdad? Es una travesía, que hay que andar pegaditos a la palabra de Dios, pegaditos a papá. Él es el que nos va sin duda a proteger, pero el camino, ¿verdad? Ese camino y esa puerta que hay que atravesar es la puerta estrecha. Muy bien. Cuando uno oye esta partecita, ¿verdad? Cuando uno lee esta parte de versículo 9 al 15, uno también se da cuenta de que los proverbios hablan de dos tipos, dos maneras, ¿verdad? De ser. En el versículo 13, por ejemplo, se habla de los hombres malvados, ¿verdad? Que caminan en senderos oscuros, que se esconden de la luz, ¿verdad? Porque la luz les mostraría, lo que le muestra la luz a los malvados es su mal proceder, ¿verdad? Que están haciendo mal. En el verso 15, Salomón dice que los hombres malvados eligen los caminos equivocados. ¿Es fácil elegir el camino equivocado en la oscuridad? Pues claro, ¿verdad? ¿Y cuál es esa oscuridad? ¿Cuáles son esas tinieblas? Estar separadito de papá, de su palabra, estar lejos de nuestra guía, ¿verdad? De ese, de esa, ¿cómo decir? Como de esa luz, ¿no? Que es la que nos marca el camino. Este camino equivocado por el que andan los malvados, ¿verdad? Es en base a su mal comportamiento. Realmente su proceder es como el camino, ¿verdad? Una persona que hace mal, su proceder es como el camino que lleva sin duda a muerte, tal y como lo dice el versículo, el versículo 18. Muy bien, si seguimos la sabiduría de Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Nuestros caminos son buenos, como dice el versículo 9. Somos como viajeros, ¿verdad? En nuestra vida y debemos siempre elegir el camino correcto. Sabemos a dónde vamos, quizás sabemos cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas, pero muchas veces por lograrlas antes o de otra forma, ¿no? Como que nos brincamos un poco y escogemos otros caminos que no son los del Señor, ¿verdad? Quizás, y muchas veces, así lo veo yo, el camino fácil. Entonces, aquí la reflexión es actuar siempre de manera justa, tomar buenas decisiones, ¿verdad? Y andar siempre de la manita de Papá Dios por ese camino, por el camino correcto, el camino que conduce al cielo. Muy bien. Versículos 16 al 19 dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Bueno, en estos versículos, ¿verdad? El tema siempre que se trata es con respecto a esto de la mujer, ¿no? Es una tentación, ¿verdad? Son las tentaciones de los hombres. Deuteronomio 5 enumera, por supuesto, los 10 mandamientos de la palabra de Dios y uno de ellos es no codiciar, ¿verdad? La mujer ajena. La mujer en el libro de Proverbios, ¿verdad? Eh, Tiene muchas referencias. También tenemos aquello de la mujer en el 31, ¿verdad? Aquella que es la sabia, ¿verdad? Aquella que da la sabiduría, sigue la sabiduría de Dios y demás. Así que esta figura, quizás, esta figura de la mujer, lo que está representando en este momento, en este proverbio, es precisamente por parte del hombre toda esa tentación, ese pecado, ¿verdad? Al cual conduce. Un hombre que va hacia ella, una mujer con estas características, sin duda va hacia el peligro. Aquí lo que nos está enseñando Salomón, sin ninguna duda, son cuáles son las acciones incorrectas, ¿verdad? Y cuáles son
las correctas. Y yo leyéndolo ahora, estaba meditando un poco y yo pienso que lo que nos está mostrando con eh, con las actuaciones incorrectas es tal vez que son las más propensas, ¿verdad? Son las que se tornan un poco más atractivas. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero cuando hay algo que no está bien, ¿verdad? Que está como chocho, ¿verdad? Como malucón, que dice uno, siempre se presenta con un envase bonito, ¿verdad? Y eso hace que uno tenga propensión a elegir de mala manera. Entonces, tenemos que abandonar definitivamente esas acciones incorrectas, esos malos pensamientos, ¿verdad? Y seguir por esta senda, ¿no? Por esta senda de estar pegadito a la fuente para no dejar, ¿verdad? Esto es una batalla que uno libra uno contra uno mismo, ¿verdad? Para no dejar que la cabeza y sus pensamientos este, eh, vuelen por donde no tienen que volar, ¿verdad? Si nos alejamos de Dios es como dejar, ¿verdad? Como dejar ese vínculo, como dejar un esposo a su esposa, digamos, como dejar ese matrimonio, ¿verdad? Que Dios ha bendecido. Entonces, por último, vamos a ver, nos queda el versículo 20 al 22. Dice, así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Desarraigados en un año donde estamos en sobreedificarnos, en arraigarnos y demás, ¿verdad? Tenemos que tener muy claro que con una porción buena de sabiduría vamos por el camino correcto, tomando decisiones correctas. Eh, Dios le dio a la nación de Israel, ¿verdad? Les hizo la advertencia de que si siguieran sus órdenes, ¿verdad? Y que no se apartaran del Señor, ¿verdad? Porque si no perderían su tierra, ¿verdad? Esto lo tenía claro Salomón. Después de Salomón, pero bueno, ya eso es más adelante, ya después de Salomón, la gente empezó a servir también a dioses falsos, se vinieron algunos reyes, tal vez algunos no muy buenos, medio malvados, ¿verdad? Y siempre el Señor reprendiendo todo aquello que no está conforme su corazón. Por supuesto, se vinieron guerras y se vinieron un montón de cosas que todos conocemos en la historia. Pero bueno, eh, este sería, este sería la parte que vamos a estudiar esta mañana, que estamos estudiando, y repetir, ¿verdad? Que el Señor tocó mi corazón cuando estaba leyendo ayer, incluso que empezamos a ver los proverbios, y digo yo, bueno, en todos estos tiempos, ¿verdad? Tan complicados, donde tenemos incluso que tomar decisiones a veces rápidas sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, ¿no? No podemos equivocarnos, no hay como mucho margen, ¿no les parece? Debemos siempre pedirle sabiduría a Papá Dios de lo alto, sabiduría como papás, como esposos, como hijos, en nuestro trabajo, en nuestras labores ministeriales, con nuestros discípulos, con nuestros mismos líderes, etcétera, etcétera. Esto sin duda es una travesía. La vida es una travesía, es un camino, ¿verdad? Donde hay que tomar decisiones, las correctas. Usted no va solito ni solita, yo tampoco. Vamos de la manita de Dios, sabiendo que la puerta que debemos usar es la estrecha, ¿verdad? Es el camino, la puerta angosta, el camino estrecho, ¿verdad? Y entender en nuestro corazón que al final, ¿verdad? Eso conduce a bien. Nada de irse por aquí ni por allá, ni tratar de brincarse, ni de ir despegadito de la fuente. Muy bien. Entonces, vamos a cerrar los ojitos
y vamos a decirle a Papito Dios gracias. Gracias, amado Dios, por esta mañana tan preciosa. Tú la has hecho para cada uno de nosotros. Qué lindo, bendito Dios, poderme levantar, poder compartir con los míos, buscarte desde mañana, buscar tu palabra, buscar tu mensaje, Espíritu Santo. Síguenos hablando en estos devocionales, bendito Dios. Síguenos hablando. Tú eres un caballerazo, bendito. Tú siempre estás ahí de madrugada esperándonos. A veces somos nosotros, bendito Dios, los que no llegamos a esa preciosa convocatoria. No nos perdamos, bendito Dios, Espíritu Santo. Exhórtanos a que no nos perdamos ese encuentro contigo, bendito Dios, esos encuentros tan hermosos contigo, donde desde buena mañana pongo mi día en tus manos. Ahora dile conmigo lo que hemos venido viendo. Danos sabiduría, papá. Dile, papito Dios, dame sabiduría. Seguramente tengo problemas, tengo situaciones especiales, tengo cosas pendientes. Dame sabiduría. Vacíame de mí, Espíritu Santo. Lléname de ti. Vacíame de mí, bendito Dios. Que, que todo lo que yo haga, lo que decida, bendito Dios, sea como lo decía Salomón, como un sabio, bendito Dios. Que siempre estés ahí, Espíritu Santo, que tu palabra me guíe, que yo aprenda a tomar decisiones contigo, Espíritu Santo, con tu palabra, con mis líderes espirituales, bendito Dios. Que seas tú, bendito Dios, que seas tú dándonos esa sabiduría de lo alto. Y si estoy medio enredado, enredada, bendito Dios, que acuda a esas autoridades que tú tienes sobre mi vida, a mis líderes, bendito Dios. Que no me esté convenciendo yo de cosas que no deben ser, bendito papá. Que sea sabiduría desde lo alto, que no sea lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo estimo y todo ese montón de números que yo siempre hago. Eso no, bendito Dios. Que sea tu sabiduría. Salomón, ¿qué te pidió? Sabiduría. ¿Qué te pedimos esta mañana? Bendito Dios. Sabiduría. Haznos hombres y mujeres sabios, bendito Dios, para siempre estar en tu camino, bendito Dios, que es el camino perfecto. Gracias, amado Dios. Quédate con nosotros, Señor, en el resto de este precioso día sábado y que seas tú, bendito Dios, que seas tú hablándonos a nuestro corazón durante todo este día. Finalmente, somos personas que siempre tenemos que tomar decisiones, que toda decisión que yo tome, la tome contigo, bendito Dios, sabiamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, familia, entonces así quedamos, ¿verdad? Que pasen un precioso sábado. Nos vemos en nuestra reunión de Río del día de hoy y que disfruten el resto del día. Gracias, nos vemos.